Bueno chicos, vamos a continuar con esta resolución del trabajo práctico número 5, la segunda parte. Vamos al siguiente punto del trabajo. Escriba los oxoácidos e hidróxidos que se obtendrían con los óxidos básicos y ácidos formados en el punto anterior. Nosotros en el punto anterior formamos estos óxidos básicos cuando el oxígeno no es un metal, ácidos oxígeno con un no metal. Entonces vamos a empezar con los hidróxidos. Los hidróxidos se forman con un óxido básico más agua. El primero que obtuvimos era el óxido de litio. Se le vamos a agregar agua y acá vamos a tener en cuenta para la formulación el número de oxidación del metal, que en este caso es el litio, que pertenece al grupo 1, por lo tanto tiene número de oxidación más 1. Entonces, para formular vamos a agregar tantos oxidrilos como número de oxidación tenga. Recuerden que el oxidrilo era una especie química formada por oxígeno e hidrógeno y que tenía carga -1 y la tomábamos como si fuera un elemento más. Entonces, si el litio tiene número de oxidación +1, voy a agregar un solo oxidrilo. ¿Cómo los vamos a nombrar? Hidróxido del metal. Por lo tanto, este hidróxido se va a llamar hidróxido de litio. Vamos al siguiente ejemplo. El óxido de magnesio. Le agregamos agua y para formular vamos a agregar, repetimos, tantos oxidrilos como el número de oxidación tenga el magnesio. El magnesio pertenece al grupo 2, por lo tanto tiene número de oxidación +2. Entonces, ¿cuántos oxidrilos voy a agregar? 2. Lo nombro de igual manera hidróxido de magnesio. Hasta acá, sumamente sencillo. ¿Qué sucede cuando tenemos otro tipo de óxido? El óxido de aluminio más agua. Para formular, busco el número de oxidación del aluminio, que es +3. Por lo tanto, ¿cuántos oxidrilos voy a agregar? 3. Entonces, ¿cómo lo voy a nombrar? Hidróxido de aluminio. Cuando yo tengo un metal que tiene más de un número de oxidación, como es el caso del cobre, que tiene número de oxidación +1 y +2, puede formar dos óxidos, cuproso y cúprico. De la misma manera, agregamos el agua y para formular, en el caso del óxido cuproso, que tiene número de oxidación +1, puedo agregar un solo oxidrilo, llamándose óxido cuproso. En el caso del óxido cúprico, agregamos el agua y como tiene un número de oxidación +2, ¿cuántos oxidrilos tengo que agregar? 2. Entonces voy a tener el hidróxido cúprico. Siempre tengo que tener en cuenta que voy a agregar tantos oxidrilos como la carga tenga el metal. Cuando tiene un +1, agrego un oxidrilo, +2, 2, +3, 3. ¿Cómo vamos a hacer en el caso de los oxoácidos? Los oxoácidos son óxidos ácidos más agua. Para formular, acá vamos a seguir una rutina, que ya la vimos en clase, pero la vamos a repasar. Yo tengo un óxido, en este caso es el óxido de boro, que es el primer no metal que tenemos en nuestra lista. Le vamos a agregar agua. Ahora, para formular vamos a escribir los elementos en un determinado orden. Hidrógeno, no metal, oxígeno. Luego vamos a contar cuántos elementos tengo en los reactivos. ¿Cuántos hidrógenos tengo? 2. ¿Cuántos boros tengo? 2. ¿Cuántos oxígenos tengo? Tengo 3 más 1, 4. ¿Estos números se pueden simplificar? Sí. Los voy a simplificar. ¿Cómo me va a quedar la fórmula? Hidrógeno, boro, oxígeno 2. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a separar entre paréntesis el no metal y el oxígeno. Si bien esto no es obligatorio, yo lo sugiero sobre todo cuando estamos empezando a formular, porque luego nos va a organizar la estructura del ácido y del anión que genera. ¿Cómo se llama este ácido? Igual que el óxido. Si el óxido era el óxido bórico, en este caso va a ser el ácido bórico.
Acá ustedes me van a preguntar por qué se llama ácido bórico si existe un solo número de oxidación, o sea que tendría que ser óxido de boro y llamado ácido de boro. Generalmente los ácidos no se nombran de boro, sino que se dice ácido bórico a pesar de que sea un solo número de oxidación. Son casos muy puntuales. Lo mismo sucede en el próximo ejemplo con el carbono. Nosotros tenemos dióxido de carbono o óxido carbónico, le agregamos el agua. ¿Cómo lo vamos a formular? De la misma manera, hidrógeno, no metal, oxígeno. El no metal en este caso es el carbono. ¿Qué hago ahora? Cuento. ¿Cuántos hidrógenos tengo en los reactivos? 2. ¿Cuántos carbonos tengo? 1. ¿Cuántos oxígenos tengo? 2. Más 1, 3. ¿Puedo simplificar acá? No. Entonces la fórmula me va a quedar hidrógeno 2, carbono 1, oxígeno 3. Separo entre paréntesis el no metal del oxígeno y nombro como si este es el óxido carbónico, va a ser el ácido carbónico. Vamos a un ejemplo donde tenemos un no metal con 2 números de oxidación. Nosotros lo vamos a hacer de igual manera, agregamos la molécula de agua y repetimos el mismo proceso. Hidrógeno, no metal, oxígeno. Cuento. ¿Cuántos hidrógenos tengo? 2. ¿Cuántos nitrógenos tengo? 2. ¿Cuántos oxígenos tengo? 3 más 1, 4. ¿Puedo simplificar? Sí, simplifico. Como me va a quedar la fórmula, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno 2. Separo entre paréntesis y como este ácido es con el número de oxidación más chico del nitrógeno, se llamará ácido nitroso, porque viene del óxido nitroso. En el próximo ejemplo, que es el mismo elemento pero con otro número de oxidación, es exactamente el mismo proceso. Agregamos una molécula de agua y repetimos hidrógeno, no metal, oxígeno. Contamos cuántos hidrógenos tengo, 2. ¿Cuántos nitrógenos tengo? 2. ¿Cuántos oxígenos tengo? 5. Más 1, 6. ¿Puedo simplificar? Sí. ¿Cómo me va a quedar la fórmula? Hidrógeno, nitrógeno, oxígeno 3. Separo entre paréntesis el no metal y el oxígeno y nombro. Si es el número de oxidación más grande, se llamará ácido nítrico. Otro ejemplo, fósforo. En el caso del fósforo tenemos 2 números de oxidación, por lo tanto tenemos óxido fosforoso y óxido fosfórico. Agregamos agua, repetimos proceso. Hidrógeno, no metal, oxígeno. Empezamos a contar. Hidrógenos 2, el fósforo tengo 2 y oxígenos tengo 4. ¿Puedo simplificar? Sí. Simplifico y me va a quedar la fórmula del ácido hidrógeno, fósforo, oxígeno 2. Como es el número de oxidación más chico, se llamará ácido fosforoso. Si ustedes observan, se van a dar cuenta que las fórmulas, cuando el número de oxidación es el mismo, se repiten. Por ejemplo, acá tenemos boro más 3. Si ustedes se fijan en la estructura del ácido, es boro 2, oxígeno 3. Cuando acá teníamos el nitrógeno más 3, se fijan en la estructura del óxido, nitrógeno 2, oxígeno 3. En el fósforo más 3, fósforo 2, oxígeno 3. Y si se fijan en las estructuras de los ácidos, son exactamente iguales, solamente cambian el no metal. Acá tenemos el ácido bórico, el ácido nitroso y el ácido fosforoso. Son exactamente idénticos. Vamos al último caso del óxido fosfórico, donde el fósforo actúa con más 5. Si hacemos una comparación con el óxido nítrico, que el nitrógeno es más 5, van a ver que tiene exactamente la misma fórmula. Agregamos una molécula de agua y formulamos hidrógeno, no metal, oxígeno. Contamos los hidrógenos, son 2, los fósforos son 2 y los oxígenos son 5, más 1, 6. ¿Puedo simplificar? Sí. ¿Cómo me va a quedar la molécula?
hidrógeno, fósforo, oxígeno 3. Este compuesto, como viene del óxido fosfórico, se llamará ácido fosfórico. Se fijan la estructura del ácido nítrico y el ácido fosfórico, cuyos no metales están con +5, van a ver que tienen exactamente la misma fórmula, cambia solamente el elemento. ¿Qué pasa con este ácido fosfórico? Es un ácido excepcional, es decir, va a tener una actividad distinta. ¿Cuál va a ser? Que el óxido fosfórico puede admitir una molécula de agua, 2 moléculas de agua o 3 moléculas de agua. Es decir, que vamos a formar 3 tipos distintos de ácidos fosfóricos. Por lo tanto, no los voy a poder nombrar igual, porque obviamente van a tener distinta estructura. Veamos cómo queda la estructura, que esta es la que hicimos en la diapositiva anterior. Hidrógeno, no metal, oxígeno. Tengo 2 hidrógenos, 2 fósforos y 6 oxígenos. ¿Puedo simplificar? Sí. Por lo tanto, ¿cómo me va a quedar la fórmula? Hidrógeno, fósforo, oxígeno 3. ¿Qué pasa? Yo acá lo tendría que llamar ácido fosfórico, en este caso también sería un ácido fosfórico, y en este caso también sería un ácido fosfórico, porque los 3 dependen del óxido fosfórico. Por lo tanto, voy a tener que agregar un prefijo para diferenciarlos. Cuando agrego una molécula de agua, lo vamos a llamar ácido metafosfórico. ¿Qué pasa cuando tenemos 2 moléculas de agua? El mismo proceso es siempre igual, hidrógeno, no metal, oxígeno. Cuento los hidrógenos. ¿Cuántos tengo acá? Acá yo voy a tener 2 de la molécula de agua, pero son 2 moléculas de agua, y este 2 indica que hay 2 moléculas, por lo tanto es distributivo. Va a ser que hayan 4 hidrógenos y 2 oxígenos. Entonces, ¿cuántos hidrógenos tengo? 4. ¿Cuántos fósforos tengo? 2. ¿Cuántos oxígenos voy a tener? 5 más 2, 7. ¿Puedo simplificar? No. Por lo tanto, ¿cómo me va a quedar la estructura? Hidrógeno 4, fósforo 2, oxígeno 7. En este caso, que agregamos 2 moléculas de agua, voy a tener el ácido pirofosfórico. Un ácido sumamente importante desde el punto de vista inorgánico. Lo vamos a ver, también actúa como catalizador en bastantes reacciones biológicas de oxidación. Veamos este último caso. De igual manera, repetimos el proceso. Hidrógeno, no metal, oxígeno. ¿Cuántos hidrógenos tengo? Acá, como tengo 3 moléculas de agua, voy a tener 3 por 2, 6 hidrógenos. 2 fósforos, ¿y cuántos oxígenos? Tengo los 5, más los 3 de las 3 moléculas de agua son 8. ¿Puedo simplificar? Sí. Simplifico, ¿y cómo me va a quedar esta estructura? Hidrógeno 3, fósforo, oxígeno 4. Este compuesto, en el cual tiene 3 moléculas de agua, se va a llamar ácido ortofosfórico. Entonces, el óxido fosfórico, genera 3 tipos de ácidos. El ácido metafosfórico, cuando agregamos una molécula de agua, el ácido pirofosfórico, cuando agregamos 2 moléculas de agua, y el ácido ortofosfórico, cuando agregamos 3 moléculas de agua. Esto lo vimos en la teoría, pero bueno, lo vamos a repasar una vez más. Vamos al siguiente ejercicio. Nombre los siguientes compuestos. Acá nos van a dar el compuesto y nosotros lo tenemos que nombrar. Para hacer esto vamos a hacerlo por pasos. Al principio va a sonar un poco odioso, pero luego con la repetición de todos los ejercicios van a ver que les van a salir solos. ¿Qué es lo que primero vamos a preguntarnos? ¿Cuántos elementos tenemos? 2 elementos, sodio y oxígeno. Si tenemos 2 elementos, estamos hablando de un compuesto binario. Nosotros vimos 3 tipos de compuestos binarios: óxido, hidruro y sales. Óxido, oxígeno más un elemento, es decir, este que tenemos acá. Por lo tanto, lo que estamos nombrando acá es un óxido. Los óxidos se nombraban óxidos, si en el caso del sodio es un metal, es un óxido básico. ¿Cómo se nombraban? Como óxido del metal,
Por lo tanto, este compuesto, ¿qué va a ser? El óxido de sodio. Sumamente sencillo. Vamos al siguiente ejemplo. Las mismas preguntas. ¿Cuántos elementos tengo? 2. Por lo tanto, es un compuesto binario, también formado por un óxido y un no metal. Por lo tanto, es un óxido ácido. ¿Qué pasa acá? El cloro tiene más de un número de oxidación. Entonces yo no sé qué tipo, cómo lo voy a nombrarlo. Recuerden que el cloro, el bromo y el yodo tienen números de oxidaciones, el negativo solo para formar hidruros, o sea que ese no está, pero frente al oxígeno pueden tener más 1, más 3, más 5 y más 7. ¿Cómo sé yo cuál número de oxidación tiene el cloro? Bueno, acá tenemos dos caminos. Como yo sé que el oxígeno tiene número de oxidación -2, toda esta parte positiva tendría que ser +2. Si son 2 átomos, cada cloro va a tener +1. Eso sería si lo razonáramos el tema de las cargas, que sería lo ideal. Si no, existe una manera más sencilla e indigna, que es hacer la parte contraria del entrecruzamiento que hicimos en el ejercicio anterior. En lugar de bajar los números, los subo. Entonces este 2 pasa hacia arriba y el 1 que tiene acá va allá. Entonces, ¿qué número de oxidación va a tener el cloro? +1. Por lo tanto, el número de oxidación que tenemos acá es el más pequeño. Recuerden que acá no nos servían no es que no nos servían, no nos alcanzaban las terminaciones oso-ico, sino que teníamos que agregar los prefijos hipo y per para el más chico. Entonces íbamos a tener hipocloroso, cloroso, clórico y perclórico. Como nosotros estamos trabajando con el número de oxidación más chico, nuestro óxido se llama óxido hipocloroso. Vamos al siguiente ejemplo. Vamos a hacer lo mismo. Cuento los elementos. ¿Cuántos elementos tengo? Hidrógeno, azufre, oxígeno. 3. Por lo tanto, es un compuesto ternario. ¿Qué tipo de compuestos ternarios teníamos? Los oxoácidos, que son hidrógeno, no metal, oxígeno, hidróxidos y oxosales. Hidrógeno, no metal, oxígeno, me da la pauta que tenemos un oxoácido. Por lo tanto, este compuesto se va a llamar ácido B. Sabemos que es de azufre, alguno, como el azufre tiene más de un número de oxidación, yo no sé si va a ser sulfuroso o sulfúrico. Sí sé que el número de oxidación -2 no existe porque ese solo se utiliza para formar hidruros. Entonces, frente al oxígeno, el azufre tiene número de oxidación +4 y +6. Si yo no me acordara que el -2 se utiliza para los hidruros, por una cuestión de lógica, sé que si el oxígeno tiene número de oxidación -2, nunca voy a poder utilizar el azufre en número de oxidación negativo, porque acuérdense que para formar un elemento tiene que haber una parte positiva y una negativa. Dicho esto, volvamos. Tengo el ácido. Entonces yo tengo que saber qué número de oxidación tiene, si +4 o +6. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Calculo los números de oxidación. Yo sé que el hidrógeno tiene número de oxidación +1. Está multiplicado por 2. El del azufre no lo sé, y el del oxígeno sí lo sé que es -2 siempre. Entonces sacamos estas cuentas parciales, +1 por 2 es +2, x no lo conozco, y -2 por 4 es -8. Este número final es 0 porque este compuesto no tiene carga, como vimos en el ejemplo, el ejercicio número 1. Entonces, si yo tengo -8 y +2, ¿qué número va a tener que tener el azufre para que me dé 0? 6. Por lo tanto, el número de oxidación es el más grande. Entonces, este ácido se va a llamar ácido sulfúrico. Vamos al siguiente ejemplo. ¿Qué tipo de compuestos tengo? ¿Cuántos elementos? 2. Por lo tanto, es un compuesto binario. ¿Qué tipos de compuestos binarios vimos? Óxidos, hidruros y sales. ¿Qué hay? Hidrógeno más un elemento, que en este caso es un metal, por lo tanto es un hidruro.
Los hidruros metálicos se nombran por la palabra hidruro del metal. Como el metal que tengo es sodio, va a ser un hidruro de sodio. Sumamente sencillo. Veamos otro ejemplo. Es exactamente lo mismo. Vemos que hay un hidruro, hidrógeno más un no metal. Es decir, contamos los dos elementos, es un compuesto binario, que puede ser un óxido, un hidruro o una sal. Hidrógeno más un elemento es un hidruro. Ahora, el cloro es un no metal. Si nosotros recordamos, los hidruros no metálicos, que eran 5 más las excepciones, pero básicamente eran 5, tenían una particularidad, que cuando estaban en gas se llamaban como el no metal terminado en uro de hidrógeno, y si estaban en solución acuosa, los podríamos nombrar como ácido, el no metal terminado en hídrico. Como no sé por qué no me ha aclarado, yo tendría que poner los dos nombres, cloruro de hidrógeno cuando está como gas o ácido clorhídrico si está en solución acuosa. Si aparecieran estas siglas al lado de la fórmula, yo lo tendría que nombrar, si aparece una G como cloruro de hidrógeno y si aparece una AC de solución acuosa como ácido clorhídrico. Como no aparece nada, cualquiera de las dos formas estaría correctamente nombrada. Siguiente ejemplo. Las mismas preguntas que me tengo que preguntar, ¿cuántos elementos tengo? Potasio, oxígeno, hidrógeno, 3. Por lo tanto, es un compuesto ternario. ¿Qué compuestos ternarios vimos? Oxoácidos, hidróxidos y oxosales. En el caso del oxoácido yo tengo hidrógeno, no metal, oxígeno. No es el caso porque tengo un metal. Hidróxido, metal más oxidrilo, es este en mi caso. Tengo un hidróxido. ¿Cómo nombrábamos los hidróxidos? Hidróxidos de el nombre del metal. El metal es potasio, por lo tanto este compuesto es el hidróxido de potasio. Sencillísimo. ¿Qué pasa acá? ¿Qué es lo que primero tenemos que preguntar? ¿Cuántos elementos tengo? 3. Potasio, nitrógeno, oxígeno. Por lo tanto, es un compuesto ternario. ¿Qué tipo de compuestos ternarios teníamos? Óxidos, hidróxidos y oxosales. Oxoácidos, hidrógeno, no metal, oxígeno. No, acá hay un metal. Hidróxido, que puede ser metal más oxidrilo. No hay oxidrilo. Metal, no metal, oxígeno, sí es una oxosal. Entonces, primero yo ya sé que es una oxosal. Ahora, ¿cómo la voy a nombrar? Las oxosales se nombran como anión de catión. El catión viene del metal. El metal en este caso es el potasio. No tenemos mayores conflictos. Ahora, el anión. El anión, que es lo que está entre paréntesis, viene del ácido. Entonces, ¿yo qué tengo que saber? ¿Cómo es este ácido? Es del nitrógeno. El nitrógeno, según nuestra listita, tiene número de oxidación menos 3 más 3 más 5. ¿Puedo utilizar número de oxidación menos 3? No, porque está unido al oxígeno. O sea que utilizo número de oxidación más 3 o más 5. ¿Cuál de los dos números de oxidación es? ¿Qué voy a hacer? Primero, yo sé que el potasio tiene número de oxidación más 1. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular el número de oxidación que tiene el hidrógeno. Porque yo sé que el potasio tiene más 1 y el oxígeno tiene menos 2. Entonces, simplemente veo qué número de oxidación tiene el nitrógeno y voy a poder nombrar mi sal. Empezamos, el potasio tiene más 1, el nitrógeno no sé, y el oxígeno que tiene menos 2 lo multiplico por 3 porque hay 3 oxígenos. Toda esta cuenta me tiene que dar 0. Entonces, más 1, x, y menos 2 por 3 es menos 6. Entonces, ¿qué número va a tener que tener x para que el resultado sea 0? Si yo tengo más 1 menos 6 es menos 5. Por lo tanto, este valor tiene que ser más 5. Si es más 5, es el número de oxidación más grande. Por lo tanto, el ácido es el ácido nítrico.
Ahora, el ácido nítrico, ¿qué anión va a generar? Acuérdense de la mnemotecnia, oso bonito, pico de pato. Cuando el ácido termina en ico, el anión termina en ato, por lo tanto es nitrato. ¿Cómo se va a llamar nuestra sal? Anión de catión, nitrato de potasio. Vamos a complicar un poquito más el tema y vamos a ver otro ejemplo de sal. Lo mismo, ¿cuántos elementos tengo? Cobre, azufre, oxígeno, 3. ¿Qué compuesto es? Un compuesto ternario. ¿Qué tipo de compuesto es ternario? Un oxoácido, hidrógeno no metal, oxígeno. No, tengo un metal. Hidróxido, metal, oxidrilo. Tengo el metal, pero no tengo los oxidrilos. Oxosal, metal, no metal, oxígeno. Sí, es un oxosal. Entonces, ¿yo ahora qué sé? ¿Qué es un oxosal? ¿Cómo voy a nombrar esa oxosal? ¿Cómo la tengo que nombrar? Lo mismo. Anión de catión. El catión es el metal, que es el cobre. Y el anión viene del ácido. Es decir, que yo tengo que saber qué ácido es acá. ¿Cuál es el problema? Recién nosotros vimos un ejemplo con un metal que tenía un solo número de oxidación. Entonces podíamos calcular, sabíamos el número de oxidación del metal, sabemos el número de oxidación del oxígeno, entonces podíamos calcular el número de oxidación del no metal. ¿Qué pasa? Yo en esta fórmula no sé si el cobre puede ser más 1 o más 2. El azufre también tiene más de un número de oxidación, menos 2, que no lo utilizamos porque trabaja con los hidruros, más 4 y más 6. Entonces yo tengo varias posibilidades. ¿Qué voy a tener que hacer acá? Usar otra herramienta que vamos a aplicar ahora. Tengo que ver primero qué ácido tengo. Si es azufre, si es con más 4 será el ácido sulfuroso, y si es con más 6 el ácido sulfúrico. Entonces vamos a armar el ácido. Para no hacer todo el planteo, porque yo podría armar el óxido ácido y luego armar el ácido, vamos a hacer como un caminito más corto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Un atajo. Ahí está, no me salía la palabra. Vamos a utilizar un atajo. Para armar el ácido vamos a hacer lo mismo. Hidrógeno, no metal, oxígeno. Vamos a empezar utilizando, suponiendo que podría ser azufre más 4. Y acá vamos a poner nuestros paréntesis y vamos a hacer una estrategia que vamos a nombrar, por ejemplo, oxígeno empoderado. Es decir, este oxígeno tiene que estar como agrandado. Tiene que tener más carga que el no metal que tiene al lado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a multiplicar. Voy a poner más oxígeno. Si lo multiplico por 2, me va a quedar 2 por 2, 4, queda igual. Entonces, tiene que estar más alto. Entonces, lo voy a multiplicar por 3. 3 por menos 2, menos 6. Si el azufre tiene carga más 4, menos 6, todo este anión me va a quedar con carga menos 2. Entonces, ¿cómo me va a quedar el ácido? Borramos los números de oxidación para que no me confundan. Y va a quedar el hidrógeno, que tiene número de oxidación más 1, como siempre, y el anión, que es azufre oxígeno 3, carga menos 2. Si yo lo razonara, tengo que decir que si este anión tiene carga menos 2, ¿cuántos hidrógenos voy a necesitar para neutralizarlo? Pues 2. Entonces, la fórmula sería hidrógeno 2. Ahora, para facilitarlo, cometeremos la indignidad de cruzar, entonces pasa el hidrógeno para abajo, el 1, el 2 del anión abajo del hidrógeno y queda el 2. Entonces la fórmula del anión queda hidrógeno 2, azufre, oxígeno 3, entre paréntesis. ¿Se dan cuenta por qué está bueno poner los paréntesis? Porque a mí ya me deja armado el anión. ¿Esta parte es igual a la que tenemos en la sal? No. Por lo tanto, no trabaja con número de oxidación más 4. Por una cuestión lógica y de descarte, obviamente trabajará con el número de oxidación más 6, por lo tanto será el ácido sulfúrico. Pero bueno, lo hacemos para practicar. ¿Qué hacíamos? Hidrógeno, no metal, oxígeno. Obviamente el azufre trabajando con número de oxidación más 6.
Entonces, cerramos paréntesis y vamos a empoderar a nuestro oxígeno. Si yo lo multiplico por 2, me queda 4, queda más abajo. Por 3, por 2, me queda 6, es decir, que queda igual. Por lo tanto, lo tengo que multiplicar por 4. Entonces, ¿qué queda? 4 por menos 2, menos 8. Si este tiene más 6 menos 8, me queda menos 2. Por lo tanto, la carga de todo mi paréntesis es menos 2. ¿Cómo hago para formular? Borramos los números de oxidación para que no nos confundamos. Escribimos el hidrógeno más 1, como siempre, y nuestro anión, que sería azufre, oxígeno 4, menos 2. Cruzamos el 1 del hidrógeno, el 2 del anión, y voy a obtener la fórmula que es hidrógeno 2, azufre, oxígeno 4. ¿Cómo se va a llamar este ácido si está con número de oxidación más 6? Va a ser el ácido sulfúrico. Utilizando la mnemotecnia oso bonito, pico de pato, si el ácido sulfúrico va a ser el anión sulfato. Ahora, ¿cómo sé cuál es el anión sulfato? Acuérdense que el anión es lo que está dentro del paréntesis, por lo tanto va a ser la parte esta que estaba acá. ¿Y qué carga va a tener el anión? Si yo no tuviera toda esta primera parte, ¿cómo me doy cuenta viendo este ácido qué carga tiene el anión? Recuerden lo que lo vimos en clases, que la carga del anión la da la cantidad de hidrógenos que tiene el ácido. Es decir, que si yo tengo 2 hidrógenos, mi anión tendrá carga menos 2. Entonces, yo ya tengo el anión, que sé que tiene carga menos 2. Y sé que el metal es el cobre. Entonces, yo tengo que saber qué carga va a tener que tener este cobre para igualar este menos 2. Si es más 1, no puede ser porque me queda más 1 menos 2. Me quedaría este compuesto con carga menos 1 y no la tiene carga menos 1. Si nosotros vemos la fórmula, tiene un átomo de cobre y un anión sulfato. Por lo tanto, este cobre tiene que tener carga más 2. Y el número de oxidación utilizado será el más grande. Por lo tanto, será el catión cúprico. Volviendo al inicio, que el nombre de la sal es anión de catión, se va a llamar sulfato cúprico. Vamos a terminar acá y seguimos en la próxima